¿Qué tal, chicos? El día de hoy seguiremos con nuestras actividades diarias de Aprendo en casa. El título de la actividad de hoy es Reconocemos que los conflictos son una oportunidad para aprender a convivir. Recordemos que en el colegio, en el aula, hemos tenido muchos conflictos, quizás con nuestros compañeros, con nuestras compañeras, y hemos tenido que tener que solucionarlo. ¿Y cómo lo hemos solucionado? Tomando medidas alternativas para poder lograrlo, ¿no? Y ahí es donde también la profesora intervenía para ser la mediadora de estos problemas y conflictos que se daban, para llegar a un buen puerto y que todas podamos vivir en una convivencia saludable. En esta semana de aprendizaje, lograste reconocer y valorar los cambios físicos y las emociones que experimentas como parte de tu desarrollo. En la actividad de hoy vas a reflexionar sobre las situaciones de conflicto que suelen darse en el ambiente familiar, las cuales debes aprenderlas a solucionar con asertividad, convirtiéndolas en una oportunidad para una convivencia armoniosa. Ya recordamos los conflictos que quizás había en el aula, en el colegio, pero ahora como tenemos actividades en el hogar, vamos a ver estos conflictos que se dan en el ambiente familiar y vamos a ver cómo lo podemos solucionar, qué alternativas podemos brindar para poder tener una convivencia saludable. Por ello, nuestro propósito de hoy es identificar situaciones de conflicto y proponer alternativas de solución. Vamos a identificar qué conflictos hay en nuestro hogar para poder proponer alternativas de solución. Vamos a observar algunas imágenes de los hermanos Luis y Carlos y entre Carlos y su hermana Sofía. La primera imagen nos dice, vete de aquí, Luis, vete tú, están peleando. La segunda imagen, Carlos, mi idea es mejor que la tuya. Creo que esta situación también la hemos visto en el aula, ¿no? Cuando hacen trabajos grupales, siempre hay como que una rivalidad entre las ideas, pero para ello se llega a un consenso y se debe elegir la mejor idea que sea favorable para el equipo. Limpia el lugar donde trabajaste. Lo haré después, Sofía. Hazlo ahora. Quizás ya hemos terminado de limpiar y viene el hermano menor y empieza a desordenar todo con sus cosas, ¿no? A veces nos dará como que cólera, ¿no? Una emoción de molestia. ¿Qué es lo que podemos hacer en estas situaciones? Seguimos, a ver. Nos dice, vas a reflexionar acerca de estas tres imágenes, de lo que acabas de ver. Primera pregunta, ¿has vivido una situación similar a la de las historias? ¿Cómo actuaste? Si, por ejemplo, tuviste una situación similar a la primera, donde está, vete de aquí, Luis, vete tú. Viví esta situación. ¿Y cómo actuaste en base a esta situación? ¿Estará bien que le haya gritado? ¿O mejor habrá sido que hayan conversado? ¿Y por qué esa molestia de que no quiere que esté aquí Luis? Segunda pregunta, ¿qué emociones crees que experimentan Luis, Carlos y Sofía? Al ver esas tres caras, ¿vemos sus caras felices? ¿Tendrán la emoción de la alegría y la felicidad? ¿O tendrán una emoción de ira, de molestia? Tercera pregunta, ¿cómo reconocemos una situación de conflicto? ¿Cómo podremos reconocer que hay un conflicto? Cuarta pregunta, ¿crees que es importante aprender a convivir respetando las opiniones de las demás personas? ¿En qué nos ayuda? ¿Por qué sería importante respetar y comprender las opiniones de los demás? Quizás para tener una buena convivencia y a eso nos va a ayudar. ¿Ustedes qué creen? Estas cuatro preguntitas se lo van a reflexionar en familia.
Para poder entender un poco más sobre los conflictos, vamos a leer dos textos que nos van a ayudar a cómo comunicarnos asertivamente y cómo podemos dar alternativas de solución a estos conflictos. Acá están los textos. Nos dice, nos comunicamos asertivamente. La asertividad es la capacidad que tenemos de actuar y comunicar nuestras ideas, creencias u opiniones, respetando los puntos de vista y sentimientos de los demás. Entonces, si yo me comunico asertivamente, voy a estar escuchando y respetando las opiniones de las demás personas. Las personas asertivas plantean con seguridad y confianza lo que piensan y quieren. Además, lo hacen con respeto, pues consideran los sentimientos y puntos de vista de quienes escuchan. Entonces, si yo me comunico gritando, empujando e insultando, ¿será una comunicación asertiva? No, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos comunicamos asertivamente, estamos hablando con respeto. Muy bien, chicos. Algunas de las características de las personas asertivas son escuchar con atención las opiniones de los demás, saber decir no cuando no se desea algo, plantear soluciones ante conflictos que se presentan, comunicar adecuadamente sus sentimientos. También es importante saber escuchar activamente para relacionarlo de manera asertiva con las personas. Es decir, prestar atención no solo a lo que nos dicen, sino también a los sentimientos, las expresiones o los gestos que transmiten las personas al momento de emitir sus mensajes. Por ejemplo, si tenemos a una persona que nos da una buena noticia, ¿cómo creen que estará la cara de esa persona? ¿Estará con una cara triste o con una cara de felicidad? Con una cara de felicidad, ¿verdad? Nuestras emociones van a ser demostradas a través de nuestros gestos. Para lograrlo te sugerimos lo siguiente. Mirar a la persona que está hablando. Así demostramos interés en lo que dice, pues se observa la expresión de su rostro y se identifican sus emociones. Evita interrumpir. La atención es clave, pues permite saber al momento correcto para intervenir en una comunicación. Por ejemplo, cuando una persona está hablando, debes escuchar activamente y cuando esa persona acabe, ahí recién puedes dar tus opiniones o preguntar si tienes alguna duda, pero siempre con respeto. Ponerse en el lugar del otro. El criticar, expresar una opinión puede hacer sentir mal a quien no escuchó. Por eso, antes de emitir una opinión, es importante pensar en lo que se va a decir y mostrar una actitud asertiva. No podemos hablar por hablar. Tenemos que pensar antes de hablar para no hacer sentir mal a la otra persona. Y chicos, siempre con respeto. La segunda ficha, el segundo texto nos dice, ¿qué podemos hacer para manejar los conflictos en familia? Para evitar que los conflictos en la familia se conviertan en agresiones, podemos tomar en cuenta lo siguiente. Reconocer que existe un conflicto para conocer el punto de vista de cada persona. Atacar el conflicto y no a la persona. Para evitar las ofensas y generar sentimientos de odio, resentimiento o venganza que pueden destruir las relaciones familiares. Chicos, siempre cuando hay un conflicto se debe reconocer que hay el conflicto. ¿Por qué? Porque así se podrá dar solución. Si no, no se va a poder ayudar. 3. Escuchar para comprender a la otra parte. Ya hemos leído en el anterior texto. Escuchar activamente. Respetar los sentimientos y opiniones de los demás para promover un ambiente de diálogo respetuoso y afectivo. Recordemos que las opiniones de todos son importantes. Como son opiniones, debemos respetarlas. Quizás no me guste su opinión, pero lo acepto con respeto, mas no la sigo. Ser responsable de nuestros propios actos. Reconocer que asumiremos las consecuencias y acuerdos. ¿A qué se debe eso? Que si, por ejemplo, yo hice o dije
algo que estaba fuera del lugar, algo malo, debo reconocer y hacerme responsable de lo que hice y afrontar las consecuencias que esto dará. Dedicarle tiempo a resolver el conflicto. Juntos buscarán salidas, buscarán alternativas justas y pacíficas para que todos lleguen a buen puerto. Ponerse en los zapatos del otro, ponerse en la situación de la otra persona o grupo para entender mejor sus razones, sus sentimientos. Chicos, ¿se dan cuenta que es algo parecido a lo que se hacía en el colegio, en el aula? Que se tiene que escuchar, se tiene que respetar, se tiene que hacer responsable de los actos que se hizo y dedicar un tiempo a resolver el conflicto, porque del mismo día no se puede solucionar, ¿verdad? Poco a poco se va mejorando y encontrando nuevas alternativas de solución. Ahora, después de haber leído estos dos textos, vamos a responder en nuestro cuaderno. ¿Por qué es importante comunicarnos asertivamente? ¿Por qué creen ustedes? ¿A qué me llevará una buena comunicación asertiva? 2. ¿Cuál de las ideas te parece interesante para resolver un conflicto? ¿Por qué? En el segundo texto que hemos leído nos dan alternativas de solución. ¿Cuál de estas ideas me parece a mí interesante y por qué? Después de ello vamos a leer estos tres casos. El caso de Teresa. Teresa está comentando sobre cómo le fue en el desarrollo de su tarea de Aprendo en Casa y su hermano Marcos la interrumpe a cada rato con preguntas. Ella le dice, ya cállate, no me importa tu opinión. Respecto a este texto y lo que hemos leído, ¿tendrá una comunicación asertiva? ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá dado alguna alternativa de solución para que no haya este conflicto? ¿Mm? Pasamos al segundo caso, el caso de Rosina. Rosina quiere leer un cuento que le agrada, pero Pep, su primo pequeño, quiere jugar con ella e incluso la distrae. Entonces ella le dice, no me gusta que me molestes cuando leo mis cuentos favoritos. Si me dejas leer, jugaré contigo cuando acabe mi cuento. En este caso, ¿habrán tenido una comunicación asertiva? Rosina, ¿habrá dado una alternativa de solución? En el caso de Leo, Leo es el hermano más alto de la familia. Ayer obligó a Luis, su hermano menor, a ordenar su cuarto, que era su responsabilidad. Luis, que se encontraba haciendo otras tareas, no fue capaz de decir que no. Finalmente hizo lo que Leo le ordenó. ¿Acá se habrá respetado la opinión del hermano menor? ¿O habrá habido una imposición del hermano mayor? ¿Hay una alternativa de solución? ¿Se habrá generado un conflicto? Luego de leer los casos, responde en tu cuaderno. ¿Cómo se podrá resolver el conflicto del caso de Leo? ¿Cómo podemos dar una solución a este caso? 2. ¿Quién se ha comunicado de manera asertiva? ¿Cuál de los tres casos habrá habido una comunicación asertiva? ¿Qué conflicto se presenta en el caso de Rosina? Y 4. ¿Qué conflicto ocurre en el caso de Teresa? Después de ello, es momento de tomar una posición respecto a la resolución de conflictos. Para ello, responde en tu cuaderno argumentando tu respuesta. ¿Es posible resolver una situación de conflicto? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué pasos debemos seguir para resolver conflictos entre integrantes de una familia? ¿Será importante aprender a escuchar, respetar la opinión de los demás? ¿Por qué?
¿Qué acciones podrías proponer para manejar los conflictos en el hogar? Chicos, recordemos que los conflictos son sanos porque nos ayudan a salir de la zona de confort, siempre y cuando sepamos cómo lidiar con ellos de una manera saludable. A menudo, cuando estamos inmersos en un conflicto con alguien, nos invaden emociones negativas como la rabia, la frustración, la decepción, la tristeza o la culpa. La intensidad de estas emociones y cómo influyen en nuestro día a día depende de la gravedad del conflicto y del tiempo en que tardamos en hacerle frente. Por eso, cuando tengamos una situación de conflicto en el hogar, es mejor tratarlo en el momento para poder darle una alternativa de solución adecuada y así ya no haya más conflictos en el hogar. Muy bien, chicos, después de haber hecho esas preguntas, junto con tu familia van a escoger una situación de conflicto que se haya presentado en casa. Luego la van a analizar y van a preguntarse lo siguiente. ¿Qué ocurrió en la situación? ¿Qué situación habrá ocurrido en el hogar? ¿Qué conflicto? ¿Cómo se desarrolló el conflicto? ¿Cómo se resolvió? ¿Cómo se sintieron durante el conflicto? ¿Cómo se sintieron después de resolver el conflicto? Estas preguntas las van a desarrollar con ayuda de un familiar. Recuerda, el conflicto es parte de la convivencia. Por ello es importante saber buscar soluciones justas sin dañar a las personas involucradas. En el hogar siempre se van a presentar diferentes conflictos, pero estos conflictos deben darse solución inmediata para que no haya tanta incomodidad entre la familia y así poder tener una convivencia saludable. También, si solucionan los conflictos de una manera oportuna, van a poder evitar a que esto llegue a una agresión. Recuerden que los conflictos no son malos, sino nos dan una oportunidad para mejorar y tener una mejor convivencia. Gracias, chicos. Este es el tema de hoy y espero que hayan entendido sobre lo que son los conflictos. Nos vemos hasta la próxima.